Ahora doy la bienvenida al doctor José Luis Pino de la Universidad de Sevilla. El tema es la gestión del conocimiento y la web 2.0 como catalizadores de la creación de espacios de educación superior. Bienvenido, doctor Pino. Gracias. Yo creo que sí. En primer lugar, gracias a la UTPL, a CREAT y a Virtual Educa por esta posibilidad que me brinda de compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Vamos a hablar un poco en este congreso sobre gestión del conocimiento y web 2.0. Y mi intervención va a estar centrada a lo que es el proceso que actualmente está en marcha en todo el mundo de incrementar la cooperación entre las instituciones de educación superior y entre los distintos países. Y usando una analogía química, he titulado esta charla como que ambos aspectos, la web 2.0 y la gestión del conocimiento, son catalizadores de la construcción de espacios comunes de educación superior. Estoy seguro que todos ustedes saben lo que son catalizadores, forma parte de la cultura básica de cualquier sistema, pero es bueno que recordemos una cosa. Los catalizadores son elementos que varían la velocidad de los procesos, pero no tienen por qué acelerarlos. Pueden acelerarlos o retardarlos. Lo que sí está claro que no crean nunca procesos químicos. Los procesos, si no han surgido antes, el catalizador ni los acelera ni los retarda. Simplemente no se producen. Estamos en un momento histórico en donde los procesos de construcción de espacios comunes de educación superior ya han comenzado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar catalizadores aceleradores, aquellos que con menos energía nos permitan lograr los objetivos de esos procesos. Por tanto, debemos plantearnos la gestión del conocimiento, la web 2.0, ¿son buenos catalizadores? Catalizadores que acelerarán esos procesos de construcción. La primera dificultad a la que nos vamos a enfrentar es que nadie sabe lo que es gestión del conocimiento, ni nadie sabe lo que es la web 2.0. Uno entra en Google, pide definición y, como pasa siempre, en 0,1 segundo, tropecientos mil millones. Ya ni se sabe cuántas definiciones hay de gestión del conocimiento y de web 2.0. Yo, para ayudar a crear más confusión, pongo una, que es igual de inútil que todas las demás, pero que es la que me sirve para orientar mi intervención. En esta intervención, gestión del conocimiento son métodos y herramientas para poner a disposición de la organización el conocimiento de todos sus miembros. Cuando una organización está formada por instituciones, como pueden ser países o instituciones universitarias, también cabe la gestión del conocimiento. Cuando son personas, la gestión del conocimiento, en este caso, es lo que cada uno sabe, lo que cada uno domina, ponerlo al servicio de esa institución a la que pertenece. En esa misma línea, en esta intervención, entiendo la web 2.0 como una actitud y una aptitud, la voluntad de hacer y la capacidad de hacer para crear una inteligencia colectiva. Ya se ha hablado antes, las multitudes inteligentes. Esa inteligencia colectiva que es capaz de aprovechar todo lo que cada uno sabe para avanzar. Ahora no quiere avanzar. Pero les hablaba de espacios de educación superior. Son muchas las iniciativas que surgen en estos días, pero que tienen un antecedente histórico inmediato y remoto, ¿no? Las universidades siempre han querido colaborar, ¿no? Pero por hablar de los procesos actuales, la Carta Magna de las Universidades Europeas, las declaraciones de la UNESCO y el que ahora mismo es una realidad, la construcción de espacios de educación superior. Pero antes había habido armonización de algunos títulos universitarios dentro de la Unión Europea, hay iniciativas como Enlaces en este continente y luego hay iniciativas subregionales como Mercosur Educativo o la del Sudeste Asiático o la que supone la Convención de Arusha
en África. Para que nos hagamos una idea, como siempre una imagen vale más que 1000 palabras, planteémonos un poco lo que supone la construcción del espacio europeo de educación superior, que es un poco el referente de estos procesos, el proceso de Bolonia. Estamos hablando que en el 1998 se reúnen 4 ministros de educación de los 4 grandes países de la Unión Europea y deciden que para avanzar en lo que podemos decir una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Europa, es necesario tener unas infraestructuras universitarias potentes basadas en la confianza mutua. No es más que ese el principio. Tenemos que confiar unas universidades en otras, porque si confiamos, de suyo irá la colaboración, el intercambio, la movilidad. Y sobre ese principio elemental de que tenemos que confiar unos en otros, surge un proceso que, liderado por los ministros de Educación, a través de reuniones bianuales, ha llegado a que hoy exista un espacio europeo de educación superior en 2010. ¿Y qué hemos conseguido? Pues adaptar un sistema de títulos comprensibles y comparables, ya sabemos que es un grado, que es un máster y un doctorado, generar un sistema de reconocimiento de crédito basado en el trabajo del estudiante, que muchas veces ha permitido que dentro de un mismo país se reconozcan, que muchas veces olvidamos que un factor importante de éxito es que hemos avanzado más dentro de los países que entre unos países y otros. Era más fácil convalidar entre Francia y España que entre Sevilla y la Olavide, que estaban una al lado de otra. Por tanto, ese tipo de procesos ha permitido mejorar la confianza también entre las propias instituciones que comparten espacios territoriales. Se han afinado los currículos, no se han cambiado. El tuning no es cambiar, no diseñar nuevos títulos, es afinarlos para que sean de alguna manera entendibles entre unas instituciones y unos países y otros. Y evidentemente se ha promovido y mucho la movilidad de estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicio. ¿Y qué más se ha conseguido? Pues que un proceso que estaba, digamos, en el interior de la Unión Europea surge y ahora está afectando ya a 47 países del área geográfica europea. Es un proceso que inicialmente ni los más ambiciosos podían pretender que en tan poco tiempo países tan distintos asumieran estas reglas de juego básicas que no obligan a nadie, sino que se hacen por el convencimiento de que es bueno para cada uno de los países y cada una de las instituciones. Desde el punto de vista geográfico, veamos que la zona amarilla es la del Espacio Europeo de Educación Superior hasta el 2009, y como los Urales pasan por acá, por el extremo que les estoy señalando, pues el último país en integrarse en el espacio europeo es Kazajistán, que tiene un trocito de su territorio en Europa. Es un espacio europeo, pero que realmente, si lo vemos desde la perspectiva geográfica, también afecta y mucho a Asia. Es frontera con China, por ejemplo, o con muchos países de la parte occidental de Asia. Pero estos procesos, si nos vamos a África, ya han surgido también. En el 2002 la Convención de Arusha decía lo que tienen ustedes ahí en la transparencia. Estamos convencidos de que tenemos que aumentar, potenciar la cooperación en el campo del reconocimiento de estudios, certificaciones, diplomas, grados, cualificaciones. En definitiva, había y hay un convencimiento en el continente africano de que se tiene que avanzar en la confianza mutua entre las instituciones de educación superior de ese continente. Pero es que si nos vamos al sudeste asiático, la Conferencia de Ministros de Educación de esos países también han suscrito acuerdos de ese tipo e incluso creado instituciones específicas como puede ser Seameo Reget, ¿no? Un centro para el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la educación superior en Asia. Pero es que si vamos al Pacífico, Australia, digamos, como líder, ¿no?, como impulsor del proceso, planteó el comunicado de Brisbane, que es ya Asia y Pacífico, en donde se integran países que ya están en el espacio europeo de educación superior, como puede ser Turquía, ¿no?, por ejemplo, dentro de ese proceso. Y no les voy a hablar de lo que ustedes hacen, ¿no? Evidentemente, la iniciativa Enlaces, que ha sido liderada por la Organización Universitaria Iberoamericana y por UDUAL, ¿no?, para
lograr un impulso, pidiéndole a los gobiernos aceleren los procesos en marcha. Dio como fruto la Declaración de Panamá de 2008, ¿no?, que sirve como referente para la construcción del espacio en América Latina y el Caribe. Y si hablamos de intervenciones subregionales, evidentemente Mercosur Educativo, con su experiencia tuning, ¿no?, en el área de agronomía, ingeniería o medicina, pues sin duda está también haciendo un enorme avance en lo que son espacios comunes de educación superior. Pero, ¿qué pasa con los países que no he señalado? No están fuera. Evidentemente, Canadá ha hecho estudios que tiene publicados sobre cómo le afecta a ellos. Voy a poner unos pocos ejemplos. Canadá tiene sus estudios, Nueva Zelanda tiene sus estudios, también está en el área del Pacífico, evidentemente, y no había hablado del sistema referente, porque claro, todos hablamos de los sistemas nuevos, pero el sistema antiguo, el referente del sistema universitario siempre ha sido Estados Unidos, siguen teniendo el mayor porcentaje de estudiantes extranjeros, el mayor número de premios Nobel, etcétera. Pues lógicamente, incluso desde ahí, Estados Unidos está haciendo una reflexión muy profunda sobre que, como ponía como conclusión de este informe del 2006, tiene que mejorar mucho el sistema universitario norteamericano si quiere mantener ese liderazgo mundial del que partía. Por tanto, estamos hablando que en todos los territorios hay procesos de espacios de construcción o de mantenimiento o reforzamiento de espacios institucionales de cooperación. Estos son procesos que nunca acaban. Hemos llegado al 2010 y ahora ya estamos planteándonos el espacio para el 2020 en Europa y tenemos hasta una hoja de ruta con unos objetivos que pueden ustedes seguir en esta página web donde está toda la información sobre la construcción del espacio europeo de educación superior, pero que tiene unas dimensiones básicas: excelencia, dimensión social, aprendizaje a lo largo de toda la vida, empleabilidad, aprendizaje centrado en el estudiantado, la integración entre investigación, innovación y educación, la apertura al mundo, movilidad. Por ejemplo, un 20% de estudiantes se pretende que se haya movido en su formación fuera del país de origen en 2020, la garantía de la calidad a la que se ha referido también antes el vicerrector de la UNED, o quién paga esto, ¿no? Que al final las cosas no se puede decir hágase, si no se prevé cómo se financia, ¿no? En todas y cada una de estas dimensiones es evidente que la educación a distancia tiene mucho que decir. En el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida está claro. Si estamos hablando de que a los jóvenes pueden optar en función de sus características, antes nos lo señalaba, ¿no?, entre irse a Harvard o estudiar a distancia, lo que está claro es que el que está trabajando en un sitio que no sea Harvard nunca podrá, por mucho dinero que tenga y muchos medios que tenga, irse presencialmente allá porque no va a abandonar su carrera profesional. Por tanto, es evidente que la enseñanza a distancia en la vida de las personas como aprendizaje permanente y continuo tiene mucho que decir. Luego, llegamos ya al principio de la charla. Todo lo anterior era simplemente definiciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de gestión de conocimiento y web 2.0. Cuando antes se hablaba de que había mucha práctica y poca teoría en educación a distancia, hay muchísima más práctica y muchísima menos teoría en gestión del conocimiento. Si uno mira todo lo que hay por aquí, la primera es una llamada de artículos en la revista, digamos, de referencia sobre gestión de conocimiento para la gestión en educación superior, que lo que dice es, oiga, a ver si pensamos y reflexionamos todos un poquito de qué va esto. El problema de los ritmos es que esto fue un llamado del 2009, y eso, aprovecho, hago un paréntesis, los problemas del open source, etcétera, que una revista de estas han pasado año y pico y todavía no ha dado los resultados, cuando ya están entregados los trabajos. Tendremos que reflexionar si eso no es una aberración de ralentización de los procesos de transmisión del conocimiento. Cierro el paréntesis. Hay reflexiones en marcha sobre esto, pero no tenemos un marco teórico. De hecho, en la última foro de Bolonia, donde ahí hay un montón de países que ustedes no ven, pero están todos los que he querido, de Estados Unidos, todos, ¿no? No solo es Europa. Se ha hablado mucho también sobre la gestión global del conocimiento en la sociedad actual y cómo incide, lógicamente, en los procesos
de construcción en marcha. Luego, ¿qué es lo que tiene de fortaleza la gestión del conocimiento? Lo mismo que pasa con la educación a distancia, que hay muchas herramientas, que hay herramientas que son ya precursoras de la web semántica, que hay cuadros de mandos, que hay, como bien se ha señalado antes, sistemas de garantía de la calidad, que hay sistemas de información potentísimos, bases de datos libres, no libres, de propietarias, maravillas tecnológicas que nos permiten que la información que tienen los miembros de la institución vayan a la organización. Pero no hay datos. No es verdad que la época actual sea la época de la información y de los datos. No. No hay suficientes datos todavía para tomar decisiones. Cuando nos vamos a nivel simplemente de comparación de cuál es la situación de los países y entramos en las estadísticas de las Naciones Unidas, algunas veces tenemos datos del 2002. 2002, con lo que evoluciona el mundo, ¿me sirve para algo? Pero es que la mayoría son de antes de la crisis. Del 2007, 2008. ¿Cómo vamos a saber dónde estamos los países si el dato lleva 3 años de retraso? No tenemos suficientes datos. Nos creemos que tenemos mucha información y de las cosas más elementales no sabemos las respuestas todavía. Tenemos herramientas que son capaces de manejar datos que aún no tenemos. Ayer fue el primer Día Mundial de la Estadística. Ya hemos tardado, desde los censos, ¿no? Jesús nació durante un censo, ya llevamos tiempo con las estadísticas. Pues hasta ayer no fue el primero. Entonces, la declaración que hemos hecho en España para apoyar la necesidad de tener sistemas institucionales de recogida de datos. Si vamos a la fuente estadística, ¿qué pasa? Que cuanto más desarrollados son los países, más datos hay. En las Naciones Unidas hay muy poquitos. Si vamos a la OCDE, pues ya hay un poquito más. Tenemos información de cómo se mueven los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que eso es importante. Pues el primero es Estados Unidos, que en 8 años ha bajado bastante su porcentaje de captación de estudiantes en porcentaje. Ha bajado también en Reino Unido, en Alemania, que ha subido algo en Francia, mucho en Australia, mucho en Canadá, mucho en Italia y en España. Bueno, ahí tienen ustedes el cuadro, lo tienen disponible en las estadísticas de la OCDE, pero lo que sí me da una imagen más clara no es a dónde van, sino cuánto se mueven. En solo 8 años hemos pasado de 800.000 personas estudiando fuera de su país, títulos, grados de educación superior, a 3,3 millones de personas. Esto sí es una tendencia imparable, un proceso en marcha. Y cuando estamos hablando de sistemas potentes, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo referente? Pues porque tiene bases de datos como Dassault, que lo da todo, donde uno puede confiar en una universidad porque entra ahí y le dice cuánto gana más un titulado que ha estudiado en Harvard que el que ha estudiado en Princeton. Y ya te lo piensas, ¿no? Dice, hombre, pues a lo mejor no es una cuestión menor el saber cuál es el rendimiento esperado económico para mi hijo o mi hija si lo mando a la universidad. Y no a la universidad, a esa universidad. Por tanto, esos sistemas de educación son potentes y los sistemas de Europa intentan alcanzarlo. No lo tenemos todavía tanta información ni en Eurostat. En regiones como la nuestra, mañana tendrán ocasión de ver cómo nos estamos esforzando mucho en tener sistemas de información que den transparencia y claridad sobre lo que hacemos en docencia y en investigación de nuestras universidades, ¿no? Donde todo lo que hacemos lo podamos poner al servicio con indicadores de esto es nuestro papel, así somos de transparente. Paso a la web 2.0. En la web 2.0 es una realidad. Aquí tenemos el buen uso que hace de estas tecnologías la Universidad Técnica Particular de Loja, todas las herramientas están ya disponibles. Si nos vamos a la Universidad de Sevilla, tenemos otro montón de herramientas dentro de la categoría que llamamos de web 2.0. Y si vemos reflexiones teóricas sobre la web 2.0, pues aquí he puesto algunas. El Reino Unido ha hecho una muy buena reflexión sobre cómo utilizar la web 2.0 para la mejora institucional, sobre no solo hablar de la brecha digital, sino cómo acabarlo, ¿sí? Cómo formamos a los profesores para que sepan al menos un poquito de lo que saben ya los estudiantes.
Hay ya un campo de reflexión, empieza a haberlo, un campo de reflexión sobre esto, y es necesario profundizar, es lo que acaba de decir Lorenzo. Si no estudiamos esto, difícilmente podamos avanzar. La web 2.0, como es reutilizable, pues lo uso desde la red, muchas cosas. Esta es la imagen más clara de que no sabemos lo que es la web 2.0. Sabemos lo que creemos que le podemos poner la etiqueta de web 2.0, pero si a un alumno le tengo yo que explicar qué es la web 2.0 con este diagrama, bueno, no sé, supongo que lo entenderá. Si se lo digo a una persona de un poco más de edad, probablemente diga, bueno, no, todavía falta mucho por pensar y por dar teoría. Por tanto, la gestión del conocimiento, ¿qué son? Oportunidades. Son oportunidades para incrementar la colaboración entre profesor y estudiante con independencia del país, de la institución donde estén, de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones de educación superior, de incrementar la empleabilidad de los graduados, de ofrecer una enseñanza de calidad para todos, ¿no? Bueno, pues esto no lo he copiado yo de la web 2.0. Estos son los objetivos que están en todos y cada uno de los procesos de construcción de espacios de educación superior como objetivo de los mismos. Por tanto, la conclusión es evidente. La gestión del conocimiento y la web 2.0 son potentes catalizadores. Pero, ¿son aceleradores? Dependerá de si tenemos conceptos suficientes de para qué nos sirven, cómo nos sirven, y que, como decía antes, tengamos un marco teórico suficiente y adecuado para sacar esas oportunidades y que no se conviertan en una amenaza. Termino dando un ejemplo. Cuando hablamos de estadísticas, de datos, lo más importante es la transparencia y la confianza. En el momento en que demos datos de los que no nos fiemos, desde el momento en que no somos transparentes, en algún momento nos cargamos los procesos de confianza mutua. Hace poco la Unión Europea ha sufrido una crisis económica importante, puntual, simplemente porque nadie se creía los datos económicos que daba Grecia. No se habían cumplido los códigos de buenas prácticas estadísticas. Si no nos fiamos de los datos, evidentemente, nadie confía nadie pone dinero, nadie invierte, nadie hace nada. Pues ese ejemplo de la vida económica nos tiene que ilustrar para lograr buenos espacios de educación superior basados en la confianza mutua, en la transparencia y que cada uno claramente diga lo que hace, cómo lo hace y qué resultado obtiene cuando lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Pino de la Universidad de Sevilla por esta brillantísima exposición.